Ortiz está con nosotros, psicóloga. Milena, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Mile, bienvenida, qué bueno tenerte por acá con un tema tan especial, hoy rindiéndole homenaje a los padres. Ay, sí, qué bonito. Qué bonito porque pues estamos muy acostumbrados a tener la mamá en un lugar muy central y el papá está por allá todo chiquitico y es rico que hoy empecemos a reconocer un poco más ese rol porque el papá tiene un rol gigantesco en nuestra capacidad de logro, en nuestra mirada al futuro, en nuestra mirada de riesgo, en vernos, en permitirnos ver la vida de otra manera. Entonces me parece lindísimo que el programa de hoy nos permita eso. ¿Qué será lo que ha hecho que los papás de hoy en día cada vez se vayan involucrando más? Hemos sido nosotras mismas las que nos hemos abierto un poco porque a veces somos las que ponemos la barrera y terminamos echándoles el agua sucia. O nosotros los que nos hemos hecho valer también. Sí, yo creo que han pasado dos cosas. El hecho que el tema laboral haya cambiado es un asunto importante en esa relación de pareja, porque antes pues la mamá siempre estaba en casa y el papá estaba afuera y el papá llegaba y era un proveedor. Ahora el tema económico que hace que la mujer salga, ¿cierto? Entonces nos tenemos que coordinar y esa coordinación ya implica la generación de nuevas habilidades, unos papás más comprometidos y unas mamás que les toca ceder un espacio. Y esa se vuelve una guerra, porque yo he encontrado muchos casos en consulta donde las mujeres nos volvemos demasiado fuertes y no le permitimos al otro ejercer algunos roles y entonces nos cargamos de muchas cosas y decimos que el otro no es capaz, pero es que ni siquiera le hemos dado la oportunidad. O ni siquiera que no es capaz, sino que no lo hace. Sí, No, no, y no lo hace. No lo hace, pero nosotras somos las que Pero no es que lo no dejan. lo hace porque no tiene cómo hacerlo, ¿cierto? Entonces una me decía, mira, es que él no hace nada, es que él se mantiene sentado en el mueble, pasando, y yo le digo que lave los platos y no lo hace, y yo le digo, ¿y cuánto tiempo le das entre la instrucción y el hecho? No, pues que los tienen que lavar de una. Entonces, y si dejas que pase una hora y después de que él termine el programa lo haga, me dice, ¿cómo voy a esperar una hora? Entonces, bueno, o sea, ¿hasta qué punto podemos ceder en esos aspectos? No, espérate una hora que los platos estén sucios y lo más seguro, él va a levantarse y los va a lavar. Entonces, hay muchas cosas de las que hablar y hay muchas cosas que nosotros tenemos que empezar a ser muy flexibles y entender que esta sociedad está cambiando, pero que hay unas cosas que son fundamentales en el rol del padre y en el rol de la madre, ¿cierto? Y que son como, pues están en nuestros ancestros, están en como en nuestro ADN, ¿cierto? O sea, un papá siempre te muestra ese futuro, siempre te saca, te tira por el alisadero con el vestidito, ¿cierto? Y uno dice, pero ¿cómo se le ocurre? Y la mamá te cuida, te da la alimentación, mantiene muchas cosas. Entonces, esos dos roles son muy importantes. Y en parejas separadas a veces eso se pierde, que ese es un tema. Ya vamos a entrar en ese tema, Ajá. pero lo de la roncada, Leonardo, que usted me dijo que la roncada toda la noche, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Durmió toda la noche. Uno lo que Sí, tiene es durmió toda la noche. un sensor activado ahí de vigilancia, Claro, sí. Vamos a ir a la línea 268-6033. María, abuela de Isabela, está con nosotros. María, ¿cómo vas? Ustedes. Muy bien, María, contentos de oírte. Para felicitarlos a Mónica y a Leo con este programa tan bueno que no me lo pierdo, porque nos aportan como mucha ayuda. Qué bueno. Sobre todo yo soy abuela y me tocó criar la nieta. Entonces, porque mi hija la tuvo soltera y pues yo estudiando. Bueno, y cuando se casó cuando tuvieron la niña, como a los 4 años se casaron. Porque mi hija vio que él era una persona como para convivir, para tener una buena relación, porque parece que en el noviazgo pues como que le dio todo para ella pensar así. Sí. Resulta que cuando se casaron duraron apenas 3 años viviendo. La niña igual siguió conmigo porque como me dieron a mí pues la oportunidad de criarla por lo que él trabajaba, mi hija estudiaba, mi nietecita se crió pues ya prácticamente con todo lo de mi esposo y yo. Entonces mi hija dijo, mami, la situación no es la misma, mi esposo no es el mismo, no me colabora en la casa, le hablo y no me contesta, no es, mejor dicho, yo creo que el noviazgo deberían de ser más honestos.
Bien, María. Le he dicho, eso debería ser un test drive, de lado y lado. Sí. De lado y lado. Pero el test drive lo hacen hoy. María, muchísimas gracias por participar. Sí, a veces suelen ocurrir esas situaciones y como decíamos ahora, los más perjudicados son los niños. Pero como hoy queremos rendirle un homenaje a los padres, particularmente a estos divorciados que les toca una labor muy difícil, decíamos al comienzo, siempre les echamos el agua sucia porque supuestamente les toca la parte más fácil y no les tocan las pataletas ni el día a día complejo de los niños, pero para ellos también implica, como también lo mencionábamos, unas renuncias involuntarias con las que hay que aprender a convivir, cómo hacer. Y hay un asunto emocional ahí, porque pues el día a día te presenta un niño que pues que se levanta, que hay que cepillarlo, pues como decía afán del día a día, se construye mucho vínculo, ¿cierto? Y ese vínculo se vuelve muy estrecho y ese vínculo te hace sentir mucha presencia. Y cuando ese vínculo se pierde porque el papá ya está en otro lugar, entonces empieza una desorientación de los niños. Incluso muchos niños empiezan a sufrir de amigdalitis o sufrir incluso de algunos asuntos que vuelven otra vez y se orinan en la cama, pues como que se devuelven muchas cosas porque no tienen un territorio. Entonces acaban de perder un territorio porque su papá también identifica que pierde un territorio. Y estos hombres les llega mucha confusión, cómo ejercer la autoridad, ¿cierto? Cómo decirle a su hijo que sigue siendo su papá, que está ahí, que es fuerte, pero que a la vez sufre, ¿cierto? Que sufre muchísimas cosas. Entonces, el tema de la conversación se vuelve fundamental, porque a veces, ¿qué pasa con los hijos? Me los llevo cada 15 días y le muestro como todo lo maravilloso, ¿cierto? O sea, todo el centro comercial, el no sé qué, pero no hay una conversación de esa emoción, lo que siente el papá, lo que está viviendo, aquellas cosas que están cambiando, cómo te sientes tú, qué has visto de cambios, qué quisieras que pasara. No hay nada, sino que ese fin de semana es de llenarlo de regalos o para suplir un montón alegría, de cosas, que bueno. pase muy bueno. Entonces, cuando llega el niño a casa y dice, ay, pasé tan rico con mi papá, despiertan los celos de esa mamá, ¿cierto? Entonces, esa mamá dice, ¿cómo así? Que este pasa rico allá y aquí a mí me toca lo más maluco. Pero realmente eso es como una cosa demasiado superficial, porque el vínculo se construye con los pequeños detalles, ¿cierto? Con ese día a día. Y yo he encontrado en consulta hombres que sufren demasiado, ¿cierto? Porque dicen, yo quisiera leerle el cuento para que se duerma, yo quisiera ayudarlo a vestir, yo quisiera estar ahí, ¿cierto? Mejor dicho, ¿cómo debería ejercerse ese rol de padre sin que todas estas cosas hagan que el vínculo necesariamente se rompa y pues para que ellos puedan aprender, diría yo, a vivir con esa angustia, esa impotencia de no poder estar en el día a día? Yo creo que nosotros tenemos un asunto cultural muy fuerte, ¿cierto? Que hace que posicionemos el rol de la mamá en un aspecto y no miremos este otro y perdemos el foco del niño, ¿cierto? Entonces, ¿qué debería pasar? Deberían existir unos acuerdos muy sanos entre esas parejas, ¿cierto? Pero no pasa porque el otro no quiere escuchar. Entonces, cuando yo encuentro a estos hombres en consulta, les digo, bueno, hay que fortalecerse emocionalmente. Entonces, a los hombres les tocó volver otra vez a conectar su autoestima, volver a conectar su proyecto de vida, ser claros en su comunicación, o sea, posicionarse en su historia y en su vida de una manera completa. Entonces, algunos se derriban porque no tienen ese sustento, ¿cierto? O sea, emocionalmente no logran ser capaz de superar ese duelo, de empezar a elaborar un asunto personal, de tener una pareja, por ejemplo. Entonces, uno de los asuntos es poder hacer proceso personal. Algunos le huyen a eso, porque los hombres también culturalmente le huyen mucho a hacerse cargo de sus emociones. Entonces se aguantan, ¿cierto? Se aguantan y sufren y uno dice, pero ¿hace cuánto estás separado? Hace 5 años. ¿Y hace cuánto fuiste a consulta? No, esta es la primera vez. O sea, has pasado 5 años y no te has hecho cargo de esto, ¿cierto? Entonces eso es un asunto importante. 2, es una conversación con ese hijo, una conversación clara. 3, son unos acuerdos con esa pareja. Yo entiendo que hay parejas que no permiten hacer acuerdos. O sea, nosotros a veces como mujeres somos muy fuertes y a veces se nos sale como ese mamífero que quiere tener, ¿cierto? Tener su cría y que nadie la toque y no va a estar en un lugar más seguro que con nosotros y se nos sale esa fiera y dejamos de ver que ese niño necesita esa figura, aunque uno no lo tenga como pareja, ¿cierto? Porque es que son 2 roles distintos. Uno puede ser expareja, pero no expapá, pues. Eso, exacto. Entonces, el papá siempre va a ser el papá. Por eso hay una frase
frase que dije, escoge muy bien a tus ex porque son para toda la vida. Para toda la vida, sí, eso está bueno. Son para toda la vida y en ese tema a veces se nos olvida, las mujeres se nos olvida eso, o también pasan algunos juegos como que llega otra pareja y quieren reemplazar de ambos lados, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el lenguaje tiene que ser claro. Esta es mi pareja, esta es tu mamá, este es tu papá, este es tu Eso rol. es un punto claro ahí, Milena, ¿no? Se cambia la estructura como en la comunicación, cuando no hay esa cotidianidad y cuando hay que establecer como prioridades para aclarar esos temas con los Sí, hijos. claro, y ese lenguaje empieza a meterse en esa comunicación familiar y es muy duro, porque entonces el niño no sabe, pues dice mi mamá, pero aquí mi papá también dice que le diga mamá a esta o mom, porque he escuchado unos que le diga mom como si al cambiarle de idioma se fuera otra cosa diferente. Y yo digo, pero ¿cómo así que mom? Es que sí, es que le dice mamá y le dice mom. No, o sea, no puedo reemplazar un rol es claro y tiene que estar establecido, tiene que ser fuerte, porque esos roles son absolutamente claros para la vida después, ¿cierto? Y hay muchos que trabajamos psicológicamente a los niños de manera positiva, pero hay personas que los trabajan de manera negativa, ¿cierto? Le dicen, si llega la pareja, entonces tú gritas y te portas mal y haces una pataleta. Y eso es más tal frecuente cosa. que lo contrario. Es ¿sí? muy frecuente. Ahí estamos siempre por Tristemente es muy temor a frecuente. perder, como perdimos tal vez a la pareja, perder Y al también hijo. porque las parejas no hacen su proceso de separación y su duelo. Entonces alguno decide irse, pero yo sigo enamorada de él. Entonces no se dio la separación. No Entonces, es mío, no es de nadie. No es nadie y otra no lo va a disfrutar. Ahora sí que tiene más plata. No, ni riesgos. ¿Cierto? Entonces pongo un intermediario que vuelve un caos. Pero ese niño no sabe por qué. ¿cierto? Se vuelve una ficha, Se vuelve además. una ficha, se vuelve una estrategia y hay que conectarnos desde el amor y desde la claridad. Vamos al último corte, sigue la cajita de pañuelos ahí al lado, un video muy bonito que resume en frases célebres la labor, la función, la misión de un padre. Estás viendo Paso a Paso. Quedan 5 minutos. Está bien. Ay, amor. Estoy tratando Loca de las huevas. que el tiempo se acabe. Tengo unas manos súper temblorosas. Entonces eso va a ser Y es que lo quiere comer. Es que va a ser delicado. Yo creo que le voy a hacer con el chocolate. Porque la torta me parece que... María Ángela encarnizadita ahí en nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías y grandes citas pequeñitas a pasoapaso@telemedellin.tv. Mile, nos fuimos al corte con ese tema inevitable, a veces tan altamente frecuente, valga la redundancia, que es el de la mamá echándole indirectas al muchachito para que cuando esté con el papá, bueno, y empiezan a manipular la situación de tal manera que los niños van generando cierto rechazo por esa figura paterna que no tiene el poder diario de con su lenguaje pues generar esa reacción. Cuando el padre detecta eso, porque en muchos casos, como el caso de David, por ejemplo, detectan que hay una mala intención detrás, que eso se está haciendo, lo evidencian, lo confirman. ¿Qué manejo puede darle el padre con ese hijo para contrarrestar eso sin que el hijo siga siendo el afectado? Yo creo que hay un asunto a nivel personal muy fuerte. Cuando nosotros hemos hablado en varias ocasiones aquí del triángulo dramático, y en ese triángulo aparece en esa figura abajo la víctima, ¿cierto? Cuando yo estoy en una posición de víctima, estoy diciendo que tengo un perseguidor y entonces tengo un salvador. Y en ese triángulo, cuando yo en mi relación pues con el que sea, me estoy posicionando desde lo víctima, empiezo a perder poder personal. Y yo me he encontrado muchos papás que se victimizan. Esto me está pasando a mí, esto es muy duro y no sé qué. Y su hijo ve una víctima, pero no ve un hombre empoderado, ¿cierto? No ve una persona que se venga, es que esto está pasando y y se hace cargo de la situación y tiene un lenguaje de poder. Entonces yo creo que, como decía ahorita, nos tenemos que trabajar a nivel interior. Pero ¿cómo Para abordarlo no con el quedar. niño, por Hay ejemplo?
con la conversación y con los actos, porque a veces se sienta el papá y dice, ay, vivió su mamá, lo que me está haciendo, no sé qué, entonces empieza una conversación con el niño donde el papá se muestra víctima. Es que por lo general en estos casos ambos lados empiezan a No, es que es una guerra como entre a someter ellos. a los niños al polígrafo. Es sí, una empiezan. guerra. Y tu además, mamá no te ha dicho que, y qué te dice tu mamá, y el novio de tu mamá, y cómo y qué te dio. y a dónde lo llevó, y cuánto pagó, y cómo fue la factura. Ay, ahí sí le pagan en un restaurante y a nosotros no nos pagaba. Entonces empieza una conversación muy, muy fuerte con esto y nosotros tenemos que aprender a quitar los niños de en medio de la guerra y como adultos resolver nuestros conflictos y eso todavía nos hace falta impresionante porque no tenemos una madurez emocional para hacernos cargo de que no funcionó una relación de pareja, que no funcionó, pero que como padres podemos trabajar en equipo, como decía ahora el invitado que estaba aquí, juntos, y como decía Gabriel, trabajamos en equipo para ese hijo, porque siempre vamos a ser padres toda la vida, o sea, no hay forma de quitarnos. Incluso si decimos que el padrastro es mejor que el papá, no hay forma, porque es que la genética está ahí, ¿cierto? No hay forma, o sea, ¿cómo hacemos para quitarnos del cuerpo el papá y la mamá? Es imposible, o sea, ¿cómo me quito pues esto de que tengo en el cuerpo, no? Pero sí es evidente que no lo hacemos consciente, quizás hasta que estos temas se ponen así de frente, que a esos padres divorciados les toca duro. Les toca muy duro, muy duro. Yo tengo un caso ahora que él se hace cargo de una adolescente y él me dice, yo soy con una adolescente, no sé qué decirle, ella es una chica y él no sabe cómo tratar temas de chicas y me dice, mire, yo me siento embalado, no sé, y la mamá me la manda, o sea, ya no quiere ver por ella, pues es como al contrario. Eso es un llamado también, Milena, a buscar ayuda. Como hombres también a veces nos negamos mucho, no solo a hablar o a expresar las cosas, sino no, yo puedo solo a ver hasta cuándo aguanto. Yo soy un berrión, de verdad, no, hay que hablar porque estas situaciones duelen muchísimo y porque nuestros hijos merecen tener padres sanos emocionalmente, no necesariamente que sean en pareja, pero sí padres sanos emocionalmente. Mile, pues muchísimas gracias. Es un tema difícil, como decíamos al comienzo del programa, infortunadamente cada vez más frecuente, cada vez más parejas divorciadas, quizás por la falta de test drive, ¿no? De la que hablaba también la llamada, pero pues a veces es inevitable que eso ocurra. De hecho, a veces es la mejor solución posible a ese caos que empieza a gestarse en las familias, siempre y cuando sea llevada de la mejor manera en función de los hijos. Uno como adulto que ya es capaz de hacerse o deberíamos ser capaces de hacernos cargo de nuestras emociones, pues deberíamos plantarnos y ser capaz de ver a esos niños como aquellos seres que necesitan de nuestra compañía, independientemente de lo que haya pasado, para surgir como seres fuertes, con autoestima poderoso y bueno, felices, que es lo que todos queremos. Eso hoy en día se logra gracias a trabajo en equipo, sobre todo a que cada vez los padres, como lo hemos venido reiterando, se han involucrado más, se han hecho más cargo de sus hijos. A ellos y a todos, feliz Día del Padre. ¡Feliz día para todos! ¡Feliz Día del Padre! Mile, gracias. Feliz fin de semana. Espero que se rían mucho viendo hoy a Leo. Mile fue ayer a ver a Leo. Súper Ay, sí, recomendado. no, súper recomendado. 10, 100. Muy bien. Chao, chao. Chao, Feliz nos día. vemos.